están? Hola, bien. Bien, gracias. ¿Pudieron contestar el examen? Sí, ¿Sí? ¿Cómo les fue? bien. ¿Bien? ¿Qué es bien? ¿Cuántos aciertos? Más o menos quiero saber cuántos aciertos. Déjenme checo de una vez aquí, ya que sé que no van a abrir sus micrófonos. A ver, déjenme checo con mi PEMS. Ayer tuvimos una falla técnica con el Zoom de su maestro Omar. No sé por qué seguido pasa con la computadora del maestro. Pero ya si necesitan la grabación o lo que sea, yo la tengo. Grabamos ahora en Meet utilizando mi cuenta de donde yo trabajo. Entonces, pues si alguien la necesita, no dude en pedirla, ¿sale? Estuvo muy bien la respuesta ahora, fueron 22 y el rango está más o menos entre 86. No es el mejor, pero vamos bien. Hay alguien ahí que tuvo respuestas mucho más pequeñitas de la que esperaríamos, entonces hay que poner ahí atención, ¿sale? Tengo de 103, 83, más o menos, 71. Carlos Iván, hay que ponerle un poquito más. NASA, muy bien, Nazaret. Déjenme ver de los demás. Monse, muy bien. Yo creo que cada uno sabe más o menos en dónde estamos. Si vas a ir a prepas, te recomiendo que estés por encima de 110. Si vas a ir a CCH, te recomiendo que estés por encima de 110 en cualquier cosa. Porque eso te garantiza la entrada, ¿sale? Entonces, ¿les parece si revisamos la parte de química y biología, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, los necesito participando para que sea mucho más fácil y que la interacción sea más rapidita. ¿En qué te falla? Si tú normal participas y ¿en qué materia te está fallando más? Para saber cómo ayudarte. Carlos. Hola. Hola. ¿En qué materia te falla más? Como que en habilidad verbal he sentido que me cuesta un poquito más. Ok, hay que ponerle ahí atención entonces para que le puedas decir al maestro Uriel y participar más en esa parte, porque aparte viene habilidad verbal, viene un buen. Entonces necesitamos estar bien atentos ahí, ¿sale? Sí, Los demás, gracias. en mis materias, muchachos, ¿cómo les va? ¿Bien, mal, de la fregada? ¿Cómo? Bueno, yo ahorita bajé en biología, la vez pasada me había ido bien y ahorita bajé bastante. Ok, ¿y tienes identificado, NASA, en dónde están las dudas? Sí, de hecho aquí tengo las preguntas. Perfecto, me vas avisando en qué preguntas, ¿vale? De hecho, vamos a revisar Sí. primero biología. ¿Qué preguntas son las que se te dificultan? Voy a ver La en mi pantalla. 25, 26 y la 28. Ok, 25, 26, 28. ¿Los demás? Para saber que si voy más profundo en esas o voy rápido. Ustedes díganme, por favor. Esta clase es por y para ustedes. Yo siempre estoy dispuesta a resolverles sus dudas. Eso no tengan la menor duda. Los que han estado conmigo o los que me conocen de alguna manera saben que a mí no me gusta dejar a mis alumnos con dudas. Entonces siempre estoy en la mejor disposición. ¿Les parece entonces si empezamos? ¿Sí, bien? Sí. Sí. Ok, vamos a empezar la parte de biología y vamos a hacer el examen de simulación. Aquí hay un error, pero es con mi PEMS 2017, ya para acercarnos al 2021. Las preguntas se van a repetir un montonal porque los bancos de preguntas de simulación de la UNAM no ponen demasiada variedad. Luego entonces, dependiendo de los temas que yo vaya observando, les voy diciendo, te podrían preguntar esto, te podrían preguntar aquello, para que se vayan sintiendo más seguros, ¿sale? Y entonces dice aquí, unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Célula? ¿La célula?
La Célula. célula, correcto. La célula es la unidad estructural funcional, reproductiva y genética de la vida. A eso esa es la definición oficial de célula. Y entonces, para aprovechar todo esto que nosotros tenemos aquí y que les ponen célula, gen, tejido, órgano, como una forma de como definir cada una de estas por si se les llegaran a preguntar otra y que la respuesta fuera otra. Entonces tenemos algo que se llama nivel de organización biológico. Y entonces en el nivel de organización biológico, primero vamos a tener átomos. Esta es la parte de organización química, vamos a decir. Luego, si tú unes átomos, vas a tener moléculas. Si estas moléculas haces moléculas grandotototas, vas a tener algo que se llaman biomoléculas o macromoléculas, que en el caso de los seres vivos, las biomoléculas que nos interesan van a ser carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, que ya hemos estado viendo. Cuando tú unes todas esas moléculas, das como resultado organelos y esos organelos eventualmente dan origen a la célula. Si tú unes células del mismo tipo, se llama tejido. Si unes tejidos del mismo tipo, nos van a dar órganos. Si unimos órganos del mismo tipo, nos da un sistema, ¿sale? Una vez que unes los órganos, te da un individuo o un organismo. Cuando unes individuos de la misma especie en el mismo lugar, se llama población. Por ejemplo, una familia de lobos o, por ejemplo, la población de humanos de Tequisquiac, por ejemplo. Si tú unes poblaciones de distintas especies, das comunidad, por ejemplo, los lobos, los árboles, los conejos, etc. Eso es una comunidad. Y si tú unes la comunidad con el ambiente, entonces tenemos algo que se conoce como ecosistema. Si nosotros unimos los ecosistemas, vamos a tener sistemas o tipos de vegetación conocidos como biomas, y si unimos los biomas vamos a tener la biosfera, en este caso le llaman ecosfera, que son las porciones en donde se gesta la vida dentro del planeta Tierra. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. No. No. Ok, célula pues hace referencia a la imagen que nosotros tenemos de pregunta. El gen, muchachos, es una porción del cromosoma. Por si ustedes necesitan anotar esto, una porción del cromosoma. Recuerden ustedes que el cromosoma es una porción del ADN, como un paquetito de ADN, y entonces el gen es un paquetito del cromosoma. Y el gen tiene la característica de codificar para ciertas características, es decir, de contener la información necesaria, ya sea para características físicas como el color de tus ojos, el tipo de pelo, tu estatura, tu comportamiento, etcétera, o características bioquímicas como, por ejemplo, que en qué momento la hemoglobina se acopla al hierro para transportar el oxígeno en la sangre, cosas de esa naturaleza. Entonces, el código genético contiene toda la información que tú necesitas para poder sobrevivir. Un tejido, decíamos, es un conjunto de células del mismo tipo y un órgano es un conjunto de tejidos del mismo tipo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, perfecto. Según Darwin, la selección natural, ¿qué es? Díganme cuál es el inciso. La. Ah, Proceso por el cual los individuos que sobreviven son los mejor adaptados. A mí la verdad es que no me encanta esta definición de adaptados, me gustaría más que dijera aptos, porque en biología nosotros sabemos que individuos que no estén adaptados están muertos. Ajá, entonces no me gusta tanto ocupar como el término así. Si me dicen la presencia de variaciones entre individuos de una misma especie, también habla de Darwin, pero no es el proceso como tal de la selección natural, es un requisito para que ocurra la selección natural. El primer requisito entonces para que haya un proceso de selección es que los individuos sean distintos. Por ejemplo, jirafas de cuello largo, de cuello medio y de cuello corto. Aquellas que logran alcanzar el alimento son las que sobreviven. Ellas son las más aptas o las mejor adaptadas, vamos a decirlo así. La diversidad de seres vivos que han aparecido en el transcurso del tiempo, no, esta es una consecuencia de la evolución. Una vez que ha ocurrido el proceso de evolución, se generan nuevas formas de vida o nuevas especies que nos dan diversidad de organismos. La forma de explicar cómo se originó la vida en el planeta, no, la evolución nos dice cómo ha cambiado. La selección natural nos dice cuál es el mecanismo
que ha propiciado el cambio entre los individuos, pero no nos dice cuál fue el origen de la vida. El origen de la vida es otra teoría que se llama teoría quimiosintética, que no se las he explicado nunca, pero hoy al final de la clase, si nos da tiempo, me recuerdan y les explico cuáles las teorías del origen de la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, entonces, ¿quedamos todos conformes con que la respuesta a esta pregunta es la A? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a la siguiente. A través del desarrollo, dice aquí, y nos dan un espacio, se busca evitar el deterioro del medio ambiente y satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. ¿A qué desarrollo nos estamos refiriendo? Sustentable. Sustentable. El desarrollo sustentable, muchachos, no solamente es cuidar el planeta, sino darle a la gente que vive en esas regiones que son vulnerables ecológicamente hablando, la posibilidad de generar un sustento económico. Antes, por ejemplo, llegaban los biólogos y los ecólogos y le decían a la gente de la selva, por ejemplo, deja de talar árboles, deja de hacer cultivos de café, deja de chingarte el ecosistema. Y entonces la gente de allá decía, sí, o sea, sí lo hago, pero dame un medio para que yo pueda comer, porque al final no lo hago porque quiera destruirlo, sino porque este es mi medio de supervivencia. Dame una alternativa. ¿Cuáles fueron las alternativas que se propusieron, por ejemplo, en las zonas de la selva lacandona? Se propuso entonces hacer un programa ecoturístico, que significa que llevan a gente y entonces los pobladores lo que hacen es explicarles, por ejemplo, qué tipo de vegetación hay ahí, cuáles son las aves, por ejemplo, los llevan con binoculares, hacen un programa de educación ambiental para que la gente vaya, conozca y quiera conservar. Entonces, en ese momento, la gente, en lugar de talar la selva, cuida la selva para que los turistas lleguen y la puedan observar en su esplendor. Y entonces eso es desarrollo sustentable, generar para la gente una alternativa económica sin que tenga que explotar los recursos de una manera agresiva, sino que lo haga de una manera consciente y eficiente. ¿Queda claro? Sí. Entonces, la respuesta a la 19 es la C. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 20 nos dice, el estudio de los microorganismos y el uso de vacunas que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida son ejemplos de ¿qué tipo de conocimiento? Conocimiento científico y tecnológico. Muy bien, conocimiento científico y tecnológico. De hecho, la rama de la biología que se encarga de la génesis de vacunas, por ejemplo, se llama biotecnología o también se le conoce como ingeniería biomédica. Y, por ejemplo, en la UNAM se puede estudiar esa carrera, siempre y cuando hayas cursado, por ejemplo, al menos 2 semestres de la carrera de biología, de química, de matemáticas o de física, me parece, o de medicina, obviamente. Entonces, son carreras, les llaman carreras de élite, solamente hay 25 lugares por generación para aquellos que decidan estudiar. Yo entré a esa carrera y después descubrí que a mí no me encantaba demasiado lo molecular, sino yo era más bien de procesos evolutivos y entonces dejé esa parte de la carrera y me fui a estudiar procesos evolutivos. Ya después, a lo mejor en algún momento me hubiera convenido más estudiar cosas de biomedicina porque pues ahí está el dinero en la biología, pero ya saben que uno de repente no mira hacia el futuro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, ¿sale? Si decimos conocimiento empírico, hace referencia a la experiencia. Por ejemplo, que cuando tú veas las nubes aborregadas, va a helar, por ejemplo, o que el té de orégano te cura los cólicos menstruales o alivia los cólicos menstruales, por ejemplo. O que la coca, por ejemplo, sirve para la presión arterial, dice la gente, ¿no? Entonces, cosas que diga la gente son conocimiento empírico. Entonces, ¿queda clara esta pregunta? Sí. Sí. Ok, partes de la planta que generalmente realizan la fotosíntesis. ¿Cuáles son? Tallos y hojas. Tallos y hojas. Tallos y hojas porque son las partes verdes de la planta. Y aparte nosotros vamos a decir que la fotosíntesis es un proceso metabólico que genera glucosa a partir de la luz. Entonces, básicamente, quien va a realizar la fotosíntesis va a estar siempre en presencia de clorofila. Recuerden ustedes que la clorofila funciona como una antena para captar la luz. Y entonces me gustó esta imagen
porque las partes de la planta están asociadas a una función en particular. Normalmente en las hojas es donde ocurre la mayor cantidad de fotosíntesis, aunque insistimos que en el tallo también hay posibilidades, aunque menos. En el caso de la planta, por ejemplo, vamos a ver que hay procesos de respiración también, sobre todo a nivel de las hojas. En vez de la hoja, es decir, en la parte de abajo de la hoja, si nosotros lo miráramos a un microscopio estereoscópico, es decir, un microscopio de disección, podríamos ver unos poros que se llaman estomas, y esos estomas permiten la ventilación, es decir, entra dióxido de carbono y sale oxígeno. En el caso de los tallos, nosotros podríamos encontrar el sistema circulatorio de la planta, que es una serie como de tubitos, que se llaman xilema y floema, que son los encargados de acarrear los nutrientes y los desechos de la planta. Y la raíz principalmente está encargada de los procesos de absorción no solamente de agua, sino de nutrientes. Y lo mismo en las hojas, a través de los estomas podríamos absorber otros nutrientes que se encuentran en la atmósfera, como nitrógeno, por ejemplo. ¿Alguna duda? No. Creo que no. Ok. Entonces, de la 21, tallos y hojas, que es la respuesta C. Proceso que abarca dos momentos, el intercambio de gases, es decir, oxígeno y dióxido de carbono, y la transformación de glucosa en energía química en forma de ATP. ¿Cuál es el proceso? Respiración. Respiración. Si la respiración es una respiración aerobia, vamos a decir que ocurre dentro de la mitocondria. ¿Vale? Recuerden ustedes que la respiración, más que ventilar, que es intercambiar gases, es producir ATP. Eso es lo más importante. La nutrición tiene la característica de que te ingieres un alimento, degradas el alimento y obtienes los nutrientes y la energía que necesitas. La circulación es transportar cosas. Y la digestión es romper cosas o degradar cosas. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? No. No. ¿No? Ok, la respiración celular, decimos, tiene dos momentos, un proceso de ventilación, se le conoce también como respiración pulmonar, y luego la respiración celular va a ocurrir dentro de la célula a nivel de la mitocondria, si es en presencia de oxígeno. Si fuera fermentación, sería una respiración anaerobia que ocurriría en las paredes o la membrana de las bacterias, principalmente. Los organismos heterótrofos, ¿cuál es la respuesta de la 23? ¿La D? La D. Lo de dependen de otros organismos para obtener su alimento. Vamos a revisar de todas maneras las posibles respuestas que nosotros tenemos aquí. Utiliza la energía del sol para sintetizar sus alimentos, pues eso según yo son los autótrofos, específicamente los fotosintéticos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Transforma la energía de la luz en energía química, siguen siendo fotosintéticos. Sintetizan su alimento mediante la fotosíntesis, pues siguen siendo los mismos. Estas tres tenían exactamente la misma respuesta, nada más que revolcada, entonces nos quedábamos con la D, en donde dicen dependen de otros organismos para obtener su alimento. Es decir, son consumidores. A los autótrofos también les conocemos como productores, recuerden ustedes. ¿Dudas hasta aquí? Estos son el primer eslabón en la cadena alimenticia. ¿Alguna duda? ¿No? No. 23 de entonces. Vamos hacia la 24. ¿Cómo se podría prevenir el sobrepeso y la obesidad? ¿Cuál es la respuesta? ¿La D? La D. Ok, llevar una dieta balanceada con verduras, frutas y carnes. Diría mi mamá, hacernos un cocido, pero de hocico, ¿no? Entonces, comer solamente lo que tu cuerpo necesita y tratar de evitar las chatarras. Entonces, carnes y pescados, pues ni que fuéramos carnívoros. Tomar complementos alimenticios y mucha agua, pues no, no necesariamente. Esto está como muy desvirtuado ahora con la onda fitness, que lo que hacen es que te suplementan todo el tiempo y te obligan a tomar mucha agua, pero rara vez estas personas tienen una dieta realmente balanceada, porque ellos mismos se ponen las dietas en lugar de ir a un nutriólogo, por ejemplo. Llevar una dieta con alimentos ricos en proteínas y grasas, esto se llama dieta cetogénica, sí ayuda a bajar de peso, pero solamente es un sistema de emergencia, sobre todo cuando hay afecciones del corazón y requieren operarte rápido, por ejemplo. Yo les puse de todas maneras aquí un banner que me pareció interesante de cómo poder prevenir la obesidad. Entonces, elige alimentos variados. Normalmente tú sabes qué comer sin que sean comidas chatarras. Entonces, evita el consumo de grasas, pero de grasas saturadas, vamos a decir, de embutidos, de aderezos o de algún tipo de chatarra o snack.
Restringir alimentos que tengan mucho azúcar, sobre todo aquellos que tengan azúcares refinados, como los refrescos, la cerveza o las golosinas. Evitar ayunos prolongados. Hay mucha gente que dice en la noche, ay, no, yo no voy a cenar porque quiero bajar de peso. A veces eso es peor. Ajá, entonces, porque metes al cuerpo en crisis y entonces la siguiente vez que comas, tu cuerpo va a almacenar todo. Mantener un estilo de vida activo, es decir, realiza actividad física regular. Evita el consumo de bebidas alcohólicas, obviamente también de tabaco, porque el tabaco también está asociada con procesos de intoxicación grave. Y tomar suficiente agua, que esta agua sea potable, porque a veces tomamos agua de la llave y no sabemos cuántas bacterias puede tener esa agua que está ahí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Perfecto. Vamos a 5. La contaminación por acumulación de dióxido de azufre en la atmósfera es una condición que provoca de manera secundaria lluvia ácida, efecto invernadero, abundancia de dióxido de carbono o degradación de la capa de ozono. ¿Cuál es, muchachos, la respuesta? Lluvia ácida. Lluvia ácida, fíjense ustedes. Les voy a poner entonces aquí dióxido de azufre. Cuando ustedes piensen en azufre o piensan en nitrógeno, lo que ustedes deberían de pensar es en lluvia ácida. La lluvia ácida es cuando nosotros generamos un contaminante que esté saliendo ya sea de las fábricas, de los escapes o del proceso mismo de la respiración. Cuando nosotros a estos de aquí los combinamos con agua, se van a generar dos ácidos, uno que se llama ácido sulfúrico y otro que se llama ácido nítrico. Estos dos en conjunto son los responsables de la lluvia ácida. Seguramente alguna vez has notado que de repente vas a lavar, por ejemplo, el coche de tu papá o de tu mamá y te vas a dar cuenta que hay como unas gotas que se ven como tipo de gotas de sal o de salitre. Por más que le pases el trapo una y otra y otra y otra y otra vez, no se le quitan. Y eso es porque ahí cayó lluvia ácida que está deteriorando la pintura y que se acaba de ser proceso de precipitación. Entonces, es bien importante tratar de evitar esto porque no solamente va a dañar los coches, sino también las plantas. Generalmente quema las hojas y hace que el proceso de fotosíntesis disminuya y por lo tanto insatura la atmósfera de oxígeno, es decir, no hay posibilidad de tener demasiado oxígeno y entonces empiezan a sufrir los productores. Si nosotros habláramos del efecto invernadero, les puse una imagen aquí para efecto invernadero, tendríamos que estar hablando no de dióxido de azufre, sino de dióxido de carbono. Durante nuestros procesos de respiración, nosotros liberamos dióxido de carbono. Tendría que haber un equilibrio entre lo que nosotros liberamos y lo que se debería de reciclar en el ciclo del carbono. El problema es que no solamente nosotros como seres vivos liberamos dióxido de carbono, sino que hemos generado una serie de artefactos que generan combustiones excesivas, como los coches o las fábricas, y que desprenden un montonal de dióxido de carbono al ambiente. Esto lo que hace es que genera una capa densa de dióxido de carbono que por un lado permite que entre el sol, pero después esta misma capa hace que esa cantidad de energía que entró no se pueda disipar y haciendo que haya un incremento en la temperatura. A esto se le llama efecto invernadero porque entra la luz, pero ya no dejamos salir el calor y entonces se eleva la temperatura. Se cree que se necesitan solamente elevar 5 grados la temperatura del planeta para que exista una extinción del 97% de las especies de anfibios, es decir, de ranas, salamandras, por ejemplo, y cecilias. Entonces, es bien importante que conservemos la temperatura, que tratemos de evitar los desperdicios de luz, por ejemplo, si no la estamos necesitando. Hay mucha gente que prende la tele y no está viendo la tele, está en otro lado. Entonces, todas estas derramas de energía calientan el planeta y entonces aumentan la temperatura y lo que a lo mejor tú no lo ves en tu casa, pero si vas a los ecosistemas, estos ecosistemas ya están sufriendo porque estás matando eslabones en la cadena alimenticia y entonces se está fracturando el flujo de energía. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Dentro del proceso de contaminación también vamos a tener, por ejemplo, que de repente se desprendan compuestos halogenados, es decir, elementos que estén en la familia 7, sobre todo cloro, por ejemplo, que se desprende en forma de gas y son los encargados de romper la ¿no? Y que entonces la luz ultravioleta entre completamente y entonces haya procesos cancerígenos muy avanzados en este momento a causa de la radiación solar. ¿Dudas?
¿No? No. No, No, ninguna. NASA, ahora ya quedó. sí, gracias. Perfecto. Vamos a la siguiente. La producción de gametos se lleva a cabo por los gametos tienen que ser entendidos como óvulo o espermatozoide. Estos tienen un número cromosómico que vamos a decir es un número haploide. ¿Qué significa haploide? Que solamente traen carga genética de un progenitor que por procesos de meiosis ya se combinó antes o se recombinó. Entonces, la producción de gametos siempre tiene que estar encargada por la meiosis, ¿sale? Entonces, tú vas a crear ya sea un óvulo o un espermatozoide, necesariamente necesitas meiosis. La replicación es generar una copia de ADN. La mitosis es generar clones. Una célula mamá da origen a solo dos células hijas que son idénticas cromosómico. Si aquí hay un 26, aquí también debe de haber un 26. Son idénticas en número cromosómico. La meiosis, si tú generas un individuo que es 26, vas a tener como resultado 4 hijas, pero esas 4 hijas van a tener la mitad de la carga genética. 13 aquí, 13 acá, 13 acá y 13 acá. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Por el momento creo que no. No, ¿No? ¿Cuál sería Ok. la respuesta de esa? La 26 es la producción de gametos siempre se lleva a cabo por meiosis. Si te dijeran la producción de cualquier célula de tu cuerpo que no sea óvulo y espermatozoide, la respuesta entonces sería mitosis, ¿vale? Gracias. ¿Sí? Sí. Jamie, ¿en qué parte necesitas que vuelva a explicar? A ver, déjenme leo. Ok. Producción de gametos. Gametos son o el óvulo o el espermatozoide. Nosotros como humanos tenemos 23 pares de cromosomas, que es lo mismo que tener 46 cromosomas como tal. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, nos raspamos, queremos que nuestras células se regeneren y entonces ese proceso para regenerar esas células se llama mitosis porque tienes que generar unos clones, unas copias idénticas de las células. Entonces, una mamá que era 46 cromosomas da origen a dos células que también son 46 cromosomas. Este proceso se llama mitosis. En cambio, cuando tú vas a entrar, por ejemplo, a tu periodo de ovulación, lo que vas a hacer es que ahora tus células van a mandar una señal para empezar a generar óvulos. Estos óvulos, a diferencia de las otras células de tu cuerpo, van a tener solo la mitad de tu carga genética. Si tú tenías 46 cromosomas, los espermatozoides van a tener 23 y los óvulos van a tener 23. ¿Por qué se hace esto? Porque nosotros lo que queremos es lo siguiente. Denme un segundo para abrir aquí una página. Si yo soy un óvulo y tengo 23 cromosomas y me uno con un espermatozoide que tiene 23 cromosomas, cuando yo esto lo uno me da 46 cromosomas, que es el número del individuo. Estos de aquí se llaman haploides porque tienen la mitad de la carga genética, significa que tienen carga N. Mientras que ya el bebé, el individuo, nosotros como tal somos diploides porque tenemos el doble de la carga genética o la carga genética completa. Quiere decir que traes 2 N, significa que traes información de mamá y que traes información de papá. Cuando nosotros vamos hacia la pregunta y me dicen la producción de gametos, o sea, la producción de óvulos y espermatozoides, o sea, la producción de células sexuales, ¿qué tipo de reproducción tiene? Meiosis, replicación, mitosis o esporulación. La meiosis reproduce o produce gametos. La replicación copia el ADN. La mitosis produce células somáticas, es decir, cualquier célula de tu cuerpo que no sea óvulo ni espermatozoide, y la esporulación es un tipo de reproducción asexual presente en hongos y en algunas plantas, que básicamente lo que hacen es sacar una espora, es como una semilla, pero esta semilla es asexual totalmente. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. ¿No? Jamie ya quedó, ahora sí, claro. No, ninguna. Dejen veo, perfecto. Entonces, la respuesta es A. Si dijera producción de células somáticas, la respuesta es mitosis. Si dijera copiar al ADN, la respuesta sería replicación.
producción de semillas asexuales, la respuesta es esporulación, ¿vale? ¿Ya quedó claro, NASA, también esta pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Anticonceptivo que tiene como ventaja prevenir infecciones de transmisión sexual. El diafragma cervical, que es un como capuchoncito, como de plástico, que cuando llegue el espermatozoide aquí, no lo va a dejar pasar. Pero sucede que a veces en el cervix, es decir, en la parte de la vagina, en la parte alta de la vagina, lo que va a pasar es que llega un momento en el que quedan estos espacios y pues estos se cuelan. Y entonces, salvación por ellos, pero no salvación por tu embarazo. Este de aquí, por ejemplo, no te protege del embarazo, pero no de una transmisión sexual, de una enfermedad, porque al final entra en esta zona aquí el pene y tienes contacto directo. Entonces necesitamos algo que evite el contacto. El óvulo vaginal se ocupa más bien para infecciones vaginales. El dispositivo intrauterino es como una T que se ponen. Por ejemplo, yo antes tenía un dispositivo que tiene una zona como de cobre y luego tiene otra zona plástica que arroja una especie de hormonas. Se llama DIU, pero también conocido como Mirena. El Mirena tiene la capacidad de arrojar hormonas, pero solamente en esa zona, como que las hormonas no viajan en tu cuerpo. Otra vez es un método de barrera para evitar el embarazo, pero no para evitar un proceso de transmisión sexual. Yo usé el DIU porque yo ya estoy casada y entonces en teoría ni mi marido ni yo tenemos relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Y finalmente tendríamos el preservativo o condón, que sí genera un medio aislante, que no solamente te protege de los embarazos, que insisto, en esta época es lo de menos, sino más bien de enfermedades de transmisión sexual como clamidia, herpes, por ejemplo, gonorrea, sífilis, VIH y VPH, por ejemplo, entre muchas más. ¿Alguna duda hasta aquí? No. 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 Perfecto. Vamos a la siguiente. Los caracteres hereditarios se transmiten a los hijos mediante. Normalmente te han enseñado que se transmiten a través de la sangre y dices, no, es que la sangre llama, es que mi hijo trae mi misma sangre. O sea, no necesariamente, sino más bien eso se tendría que traducir a que traen la información genética. Finalmente, lo que nosotros buscamos es que nuestros caracteres pasen a la siguiente generación y eso siempre va a ocurrir a través de los cromosomas. Nosotros pasamos la información genética a través de los cromosomas. La sangre no es la respuesta. Los líquidos que pasan de la madre hacia el hijo, no, entonces nunca se parecerían al papá, por ejemplo, y el nucleolo del óvulo nunca sale como tal, así para pasar información, sino son los cromosomas los encargados de hacer esa conexión hereditaria. El cromosoma, recuerden ustedes, es una parte del ADN, pero este ADN viene empaquetadito hasta el punto en el que está condensado. Y este cromosoma se encuentra en el núcleo de la célula, ya sea en el óvulo o en el espermatozoide. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Ahora, vamos a pasar a la parte de química. Díganme, por favor, de las 12 preguntas, ¿cuántas tuvieron? Me lo escriben en el chat, por favor, para que yo lo pueda revisar. De las 12 de biología, ¿cuántas? Para saber más o menos cuál es el promedio. Ok, vamos bien, más o menos. Los demás, aparte de Leo y de NASA, Geraldi 12, muy bien. Los demás, quiero saber más o menos, si no, ¿cómo los ayudo? 12, 10, 3 malas, Shanti. Pero ya te quedaron, ¿ya te quedó claro, Shanti? Maylin, 12, 9. Muchachos, con honestidad, ¿han quedado claras las dudas ahora? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, de mi parte. Tengo el récord en esta escuela, en la prueba, tengo el récord de que en mis materias siempre mis alumnos tienen todas buenas. He trabajado mucho para que mis alumnos me entiendan al punto en el que los exámenes de química y biología queden limpios. Entonces, si todavía te fallan 2, yo todavía tengo trabajo que hacer. Entonces, necesitamos ponerle mucha atención a esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por sus contestaciones.
Leo, me pones 0. ¿Eso quiere decir que tuviste 0 malas? Vamos a suponer que sí. Muy bien. Ok, vamos a la parte de química. Propiedades físicas. 10 buenas, perfecto. Muchas gracias. Propiedades físicas de los gases. Entonces, una de las características de los gases es que sus partículas están muy separadas porque tienen mucha energía cinética, es decir, chocan entre ellas, lo que vamos a ver aquí. A medida que nosotros empezamos a analizar cuáles son las propiedades de estos, vamos a encontrar uno que se llama compresibilidad, que es una disminución del volumen del gas. Y entonces esta disminución obedece a un aumento de presión, como por ejemplo, cuando tú pones una jeringa sin aguja y la presionas contra uno de tus dedos y tratas de llevar el émbolo hasta abajo. Se va a alcanzar a comprimir buena cantidad del aire que está dentro de la jeringa, pero no todo. Entonces, esa es una propiedad de los gases que se alcanzan a comprimir. Los líquidos, por ejemplo, no hacen eso y los sólidos tampoco. Otra es que tienen un proceso conocido como expansibilidad, en donde hay un aumento del volumen que ocupa el gas. Los gases tienden a ocupar el 100% del volumen del espacio que los contiene. Y entonces, normalmente tienden a expandirse cuando nosotros disminuimos la presión, es decir, liberamos la presión del tanque y cuando aumentamos la temperatura. Y la otra es la difusibilidad, que es una propiedad que permite a los gases dispersarse entre otro gas para generar una mezcla. Entonces, lo que hacen es que en estos espacios vacíos se logran meter. Vamos a buscar estas características. Adicionalmente, nos vamos a fijar que si nosotros tenemos un gas contenido, por ejemplo, en un espacio aquí, lo que nos vamos a dar cuenta es que este gas, por ejemplo, llamemos que estas sean las partículas del gas, están separadas una del otro. Si nosotros no ponemos un sello aquí a la tapa, el gas entonces va a tratar de expandirse lo más que pueda y va a tratar de ocupar todo el volumen que pueda. Esto quiere decir entonces que los gases no tienen volumen definido porque van a tratar de expandirse ni tampoco tienen forma definida, sino que van a ocupar la forma del recipiente que los contenga. Con base en esto, ¿cuál es la respuesta? ¿La sé? La sé. La C, La sé. que quiere decir que nosotros tenemos volumen y forma indefinida. Tienen difusibilidad, pero no volumen propio. No tienen volumen definido y no tienen maleabilidad, esto más bien son metales. Forma indefinida y maleabilidad tampoco, ¿no? Entonces los gases tienen volumen y forma indefinida. ¿Alguna duda, muchachos? No. No. Okay. La condensación del vapor de agua es un fenómeno físico, porque el fenómeno físico tiene la característica de que una vez que ha ocurrido, no hace que sea una cosa distinta a la sustancia. Por ejemplo, si yo corto esta hoja, sigue siendo hoja. Eso es un fenómeno físico. Si yo, por ejemplo, derrito el agua, la evaporo, la sublimo, sigue siendo agua, nada más que distinto estado de agregación. Si yo estiro una liga, sigue siendo liga. Si yo pateo una pelota, sigue siendo pelota. Si yo me siento en la silla, sigo siendo yo. Esos son cambios físicos. Los cambios químicos harían que la sustancia se haya transformado. Por ejemplo, el papel lo sometes a fuego y entonces se quema, ya no es papel, ya es carbón. Y, por ejemplo, la respiración celular, metes glucosa y la transformas en ATP, ya no fue glucosa. Entonces, la condensación del vapor de agua es un fenómeno físico porque solo se modifica la temperatura, porque cambia la estructura del agua, porque cambia de estado físico o porque se altera la naturaleza íntima del agua. ¿Cuál es la respuesta? ¿La sé? Porque cambia de estado físico, ¿sale? Modificaciones en la temperatura no necesariamente hacen que cambies de estado. Por ejemplo, un metal no es como que le pongas un encendedor y ya se derrita. Necesitarías elevar mucho la temperatura o depende de qué metal tengas. Se altera la naturaleza íntima del agua, esto más bien es un fenómeno químico. ¿Alguna duda, muchachos? Creo que no. No. No, ninguna. Perfecto. Vamos a la 43. Propiedad que nos permite cuantificar la cantidad de los materiales de los siguientes ejemplos: mesa, pelota y cuaderno. ¿Cuál es la respuesta?
¿Masa? ¿Masa? Masa. Masa. Masa es la cantidad de materia, se los puse aquí. Por ejemplo, podríamos tener una pelota de goma o una pelota de metal y tener diferente masa. Por ejemplo, estamos viendo la cantidad de material que hay ahí. El volumen más bien me dice el espacio que ocupa el cuerpo. La longitud es una medida de un punto hacia otro, por ejemplo, es decir, el tamaño, nos habla del tamaño, y la densidad nos dice qué tan abarrotado está un espacio. Si es muy denso, quiere decir que hay muchas personas metidas en el camión. Si es poco denso, quiere decir que hay poquitas personas en el camión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces la respuesta a la 43 fue la B, que es masa. La 44 nos dice un cubo de hielo cuya masa es de 10 gramos, se calienta y se funde. En este caso, la masa del agua líquida, ¿cuánto es? Si yo lo derretí, ¿cuánto tengo que tener derretido? ¿Qué cantidad? ¿Lo mismo? Lo mismo. Y entonces les puse esta imagen que hace referencia a la ley de la conservación de la materia, que dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no aparecen cosas de la nada, no aparecen gramos de la nada, ni desaparecen gramos de la nada. En teoría, hagas la transformación que hagas, vas a tener lo mismo de un lado que del otro de la reacción. Entonces, una vez que nosotros hayamos derretido un hielo, en automático la masa tendría que ser la misma. Los 10 gramos de hielo y los 10 gramos de agua líquida tendrían que ser lo mismo, entonces sigue siendo 10 gramos. Ni se contrae ni se expande porque no estamos hablando ni siquiera de un gas, ni disminuye porque no hablamos de que hubiera habido una pérdida durante el proceso. ¿Alguna duda? Creo que no. ¿No? No. Esto es una aplicación de ninguna. la ley de la conservación de la materia y la energía. Para la pregunta número 45 dice, las partículas subatómicas que dan el número atómico de un elemento son, ¿cuál es la respuesta? Protones. 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 Adicionalmente quise ponerles una tablita como para hacer un resumen rápido y decimos, los protones tienen carga positiva, tienen una masa grande, se localizan en el núcleo, su función es dar las propiedades químicas de los elementos y fueron descubiertas por Rutherford. Adicionalmente nos dicen el número atómico de un elemento, ¿no? Ahora, los neutrones tienen carga neutra, normalmente tienen una masa grande, muy parecida a la de los protones, se localizan en el núcleo y su trabajo es estabilizar la carga, fueron descubiertos por Chadwick. Junto con los protones y los neutrones nos dan como resultado la masa atómica. Los electrones tienen una carga negativa, tienen una masa ligera, casi despreciable, cuya localización está en la corteza o en las órbitas y tienen la función de formar enlaces. Fueron descubiertos por Thomson. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. El número de masa de un elemento que tiene 34 protones y 45 neutrones, ¿cuál es? Dos números que nos interesan, número atómico y masa atómica. El número atómico lo encuentras por los protones. La masa atómica es la suma de protones más neutrones. Si la pregunta fuera ¿cuál es el número atómico? Contestas 34. Si la pregunta es ¿cuál es la masa? Suma protones y neutrones y entonces te va a dar como resultado 79. Y esa es la respuesta. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. No, Les ninguna. pusieron todas las posibilidades que podríamos tener aquí y es 34, es los protones, que es el número atómico. La resta, 11. Eso no nada que ver, nunca hablamos de una resta en este caso. Y este 68 aquí hace referencia a que está sumando dos veces los protones, que tampoco tienen ningún sentido. Número atómico, busca los protones. Número de masa, suma los protones y los neutrones, ¿va? Sí. 47, esta pregunta ya nos la habían hecho, les dije que se tenían que aprender elementos de la tabla periódica. Entonces, más que contestar esta pregunta que nosotros sabemos, sodio es Na, calcio es Ca, potasio es K y boro es B, según yo esta es la C. Más allá que eso, por ejemplo, ¿qué elemento es este y qué elemento es este? ¿El de arriba? ¿Cuál? ¿No lo conocen? El de arriba, por ejemplo, es nitrógeno. Muy bien. ¿Y el de abajo? ¿Níquel? Níquel. Níquel, correcto.
Podrías encontrar este, 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 por ejemplo, y podrías encontrar este, que todos empiezan con C. Carbono, calcio, cadmio, cobalto, cobre, cesio. Podrías encontrar selenio, podrías encontrar azufre, podrías encontrar potasio, fósforo, flúor y potasio, en este orden. Podríamos encontrar, por ejemplo, tungsteno, también podríamos encontrar otros elementos que nos podrían generar problemas, boro y bromo, radio y radón, por ejemplo, que nos podrían generar algún tipo de problema. Bario también con respecto al boro, que es diferente, y magnesio y manganeso, por ejemplo, oxígeno y osmio, que también se parecen un poquitito. Otra que nos podría generar a lo mejor hidrógeno y helio. Normalmente son elementos que te podrían preguntar en algún momento. Entonces te pido que tengas mucho cuidado y que los estudies. Este no es otra cosa más que estudiar la tabla. ¿Alguna duda, muchachos? No. No, No. ninguno. En la tabla periódica los elementos se clasifican en orden de número atómico, ¿sale? Aunque la masa atómica también va creciendo, nosotros buscamos el número atómico. El número atómico es creciente, es decir, aumenta hacia la derecha y aumenta hacia abajo. Si tú te fijas, los elementos que están más hacia abajo son más grandes y los elementos que están más hacia la derecha son más grandes. Por lo tanto, si quieres buscar el elemento más grande, tendría que estar en la esquina inferior derecha y ese elemento es solo Oganesson, hasta este momento reconocido como el más grande, que tiene el número atómico 118 y que refleja entonces que tiene 118 protones. La respuesta entonces es creciente en número atómico. ¿Creciente de masa atómica? Sí, aunque crece la masa atómica, sí, no es el método que se utilizó para clasificarla. Creciente de número de masa es lo mismo que arriba. Y de creciente de número atómico no, no vamos de mayor a menor, sino vamos de menor a mayor. ¿Alguna duda? No, ninguno. No. Perfecto. Los enlaces químicos están formados por fuerzas que mantienen unidas a los átomos. Cuando nosotros vemos la teoría de enlace, nos vamos a dar cuenta que los átomos están unidos por enlaces y estos enlaces no son otra cosa más que uniones de electrones, o sea, uniones eléctricas. Mientras que cuando las moléculas se unen entre sí, ya no pueden formar enlaces, sino forman otra cosa que se conoce como fuerza intermolecular, que es más bien una atracción ya sea por distancia o por carga. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es un enlace, como los enlaces necesariamente llevan electrones, la única respuesta posible es una unión o una fuerza eléctrica, no química, no magnética, no gravitacional, sino eléctrica. ¿Queda claro? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un fenómeno químico? Es decir, que ahora sí se altera la naturaleza íntima de la materia. La evaporación del agua, diluir un refresco, la combustión del carbón o la sublimación del yodo. ¿Cuál es la ¿Combustión del respuesta? carbón? La combustión del La carbón. combustión del carbón. Siempre que suene algo como quemar, respirar, fermentar, oxidar, corroer o reducir, será un fenómeno químico. Si escuchas evaporación, fusión, sublimación, condensación, licuefacción, saltar la cuerda, pestañear, bailar, lanzar un beso, decir hola, todo eso son fenómenos físicos. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. No, ninguno. ¿No? Ok. 51, que nos dice, a las sustancias que se combinan en una reacción química se les llama reactivos y a las sustancias que se forman en la reacción se les denomina productos, ¿sale? Reactivos y productos. Reactivos son los ingredientes, los productos son lo que se obtiene después de que se ha ejecutado la reacción. Estos numeritos se conocen como subíndices y básicamente nos dicen el número de átomos presentes en la fórmula. Si hubiera un número antes aquí, nos diría la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles, es decir, cuántos bultotes tienes de la sustancia.
Si nosotros tenemos la flecha, significa que tenemos una flecha en donde se ha producido un proceso químico, y si la flecha ve hacia un solo lado, decimos que es irreversible, y si ve hacia los dos lados, decimos que es reversible. Las cosas que aparecen o las letras que aparecen entre paréntesis hacen referencia a los estados de agregación que tienen las sustancias, y también entre paréntesis podríamos tener AC, que es lo mismo que acu, que significa que está mezclado con agua, es decir, está en estado acuoso o diluido. ¿Alguna duda? No, ninguno. La No. respuesta a la 51, reactivos y productos, es la C. Vamos a la siguiente pregunta. Son procesos de oxidorreducción. Los procesos de oxidorreducción es que un elemento libera electrones, es decir, pierde electrones y se queda positivo, mientras que el otro los gana. Los procesos de oxidorreducción suenan más bien como a fenómenos químicos. ¿Quién en esta respuesta tiene fenómenos químicos? ¿La B? La B. La B, la oxidación de una manzana, la corrosión de un clavo y la combustión de una vela. La evaporación no, porque es un fenómeno físico. El empañamiento es un fenómeno físico. Por ejemplo, cortar una manzana es un fenómeno físico, aunque los otros serán fenómenos químicos. Nosotros estamos buscando puros que digan fenómenos químicos y la respuesta fue la B. ¿Alguna duda, muchachos? No. ¿No? Con esto entonces terminaríamos el examen para esta semana, y entonces me interesa que hablemos acerca del origen de la vida, ¿les parece? Que es un tema que no les he enseñado, pero que yo creo que vale la pena que tengamos en cuenta. Entonces, déjenme, abro un examen que utilizo, por ejemplo, para superior, para licenciatura. Déjenme ver si aquí encuentro una imagen, porque voy a necesitar imágenes, muchachos. Déjenme ver si aquí aparece algo sobre el origen. Aquí está. Fíjense ustedes que las teorías del origen de la vida, y primero se las voy a poner aquí. La primera fue que Dios había creado todo, ¿no? Y esa teoría se conoce como creacionismo, que dijo que Dios hizo el planeta o el universo en 6 días y que en el séptimo descansó. Durante mucho tiempo esta fue una teoría aceptada. De hecho, la Biblia se considera el primer libro de biología, pero ya no es más aceptada en este momento. Después entonces llegan unos filósofos, que entre ellos el más destacado es Aristóteles, que propone una línea filosófica conocida como abiogénesis. ¿Qué significa la biogénesis? Significa que la vida procede de la no vida, es decir, la no vida dio origen a la vida. Pero él, la verdad es que lo planteó de una manera media fumadona, porque él dijo: en algún momento estuve observando a través de mi ventana y me di cuenta cómo un tronco se transformaba en un lagarto. Ah, hijo, ¿eso cómo puede ser? Un lagarto. Bueno, yo no dibujo muy bien, ¿verdad? Pero ustedes se imaginan ahí, que el tronco ya se transformó en un lagarto. ¿Ustedes creen que esto pudiera pasar? ¿No? Pues no, yo creo que más bien estaba bajo los efectos de alguna plantita ahí en forma de un porrito, ¿no? Entonces, pero plantea una teoría filosófica interesante. A partir de esta teoría, entonces empiezan a surgir otras ideas, y la más famosa que vamos a tener es una conocida como generación espontánea. Seguramente han escuchado eso y seguramente lo siguen escuchando en su casa cuando dices: ay, no pongas esa papaya ahí, tápala porque se van a generar mosquitos, como si aparecieran de la nada. Entonces, como esta idea que metieron unos filósofos conocidos como vitalistas, que decían que la vida tenía una chispa vital, que era los objetos inanimados les podrías meter nada más, por ejemplo, una chispa que hiciera que estuvieran vivos, como en Transformers, por ejemplo. Y lo que nosotros tenemos entonces es en la generación espontánea, que de repente de la nada aparecen cosas. Y entonces uno de los defensores más importantes de esta teoría es uno que se conoce como Van Helmont. Y él lo que hizo fue, en un cubo, es decir, en una cubeta, puso ropa sucia, y en esa ropa sucia les puso unos semillas de trigo. Y entonces lo dejó ahí, y después de 21 días que regresó,
se dio cuenta que ya no había trigo, que seguía la ropa ahí, pero que ahora habían ratones. ¿Sale? Y entonces él dijo, la generación espontánea sí existe y es un proceso abiogenético porque en teoría el trigo que ya no estaba vivo se transformó en ratón que sí está vivo. Y entonces lo que le cuestionaron a Van Helmont fue, oye Van Helmont, pero tú estuviste observando incansablemente los 21 días, ¿no pudo haber sido que el olor de la ropa sucia atrajera a los ratones se metieran a la cubeta, comieran las semillas y luego ya no se pudieran salir? Podría ser una teoría. Y entonces Dill dijo, no, no lo observé. Entonces llega un científico que se conoce como Francesco Redi, que fue el primero de tratar de probar que la generación espontánea no existía. Y lo que él hizo fue lo siguiente, puso en un recipiente, puso carne. Y lo que hizo es que no cubrió el recipiente. Y se dio cuenta que después de un tiempo empezaban a llegar algunas moscas y después de un tiempo veía que las moscas entonces estaban por todos lados alrededor de la carne. Los vitalistas, los que creían en la generación espontánea, decían, pues seguramente es porque la carne que ya está muerta se está transformando en vida, porque seguramente hay una chispa vital. Francesco Redi dijo que en realidad lo que estaba pasando era que las moscas llegaban, depositaban los huevecillos sobre la carne y luego entonces se iban y las larvas empezaban a crecer ahí y después nacían las moscas bebés. Y entonces lo que hizo fue este mismo frasco, ahora con la carne, lo que hizo fue sellarlo. Y entonces se dio cuenta que una vez que estaba sellado, no había moscas ni afuera ni adentro. Los vitalistas dijeron que era obvio que no iba a pasar porque en el aire estaba la chispa vital. Si él no dejaba pasar el aire, entonces no había posibilidad de que lo que estaba inanimado o muerto se convirtiera en algo vivo porque no había posibilidad de inyectarle el alma que venía en el aire. Entonces él dijo, a ver, bueno, vamos a dejar pasar el aire. Y lo que hizo fue ponerle entonces una mallita. Esta malla dejaba pasar el aire, pero no dejaba pasar a las moscas. Y entonces puso la carne, se dio cuenta que la carne no producía las moscas abajo, sino que las moscas estaban solamente en esta zona de arriba, probando que efectivamente las moscas eran las que habían llegado y probaban los huevecillos. Si ustedes se dan cuenta, en este experimento, Francesco Redi había demostrado que ya la generación espontánea no era una realidad. Fue a un congreso, presentó el trabajo y sus experimentos y lo presionaron tantas veces y le dijeron, Francesco Redi, el proceso de generación espontánea no ocurre en moscas, pero ocurre en algún otro organismo. Y él al principio decía que no. Lo interrogaron tantas veces que llegó un momento en el que dijo, creo que el único organismo en donde no ocurre la generación espontánea son en las moscas, pero ya vimos a Van Helmont que probó que los ratones se creaban del trigo. Todo lo que había logrado en ese momento lo tiró porque no se supo sostener en un argumento. Entonces, a partir de este momento, a pesar de que este era un buen experimento, no logró demostrar que la generación espontánea ocurriera o no ocurriera en los otros organismos. Llegó entonces otros, uno de ellos que se llamaba Lázaro Spallanzani, y entonces él dijo, ok, lo que yo sugiero es que, por ejemplo, si tú tienes en un matraz un caldo de carne, te sugiero entonces que para evitar que este caldo de carne entre en procesos de putrefacción y genere microorganismos o la vida, vamos a someterlo, por ejemplo, a calor. Y entonces, si nosotros lo sometemos a calor, lo que va a ocurrir es que eventualmente este calor lo que va a hacer es que va a esterilizar a la muestra y entonces va a quedar libre de microorganismos. Lo que nosotros deberíamos de hacer en este proceso básicamente es lo siguiente. Llevamos entonces la muestra acá y lo único que tendríamos que ponerle sería una tapa. Y entonces puso una tapa, pero la tapa que colocó fue una tapa de corcho. Y una vez que puso el corcho, no se daba cuenta que el corcho es poroso y que permite que entre tantito aire. Entonces, después de llegadas una hora o más, se daba cuenta que después de que había apagado el fogón, entonces en el momento en el que miraba la muestra, esta muestra estaba podrida.
Y entonces le decían, ¿ya ves cómo sí existe la generación espontánea? Entonces no pudo derrocarla de esta manera. Vinieron entonces otros experimentos que lo que hicieron fue más o menos incluir el mismo experimento anterior, pero ahora en lugar de que este fuera de corcho, ahora pusieron un sello plástico. Y este sello plástico impedía que todo entrara. Y entonces llegaron los vitalistas y le dijeron, ay, pues claro, obviamente que no va a poder haber vida ahí porque no estás dejando pasar otra vez el aire. Entonces ya entre que estaban entre que sí, que no, y que sí, que no, y que la generación espontánea sí, y no sé qué, la Sociedad Científica Francesa dijo, a ver ya, voy a dar un premio grandototote de 3 becas vitalicias a quien logre decirme si existe o no existe la generación espontánea. Y entonces el apuntado fue un francés conocido como Louis Pasteur, que dijo, yo les voy a probar que la generación espontánea no existe. Él utilizó entonces unos matraces de fondo plano. Estos matraces se ven más o menos así. Dentro colocó una sustancia parecida a un caldo de carne. Y él lo primero que se propuso es, primero, demostrar que el aire traía microorganismos, es decir, que el aire traía, por ejemplo, bacterias que eran encargadas de los procesos de putrefacción, es decir, que el aire estaba contaminado. Dijo, primero le tengo que tirar a los vitalistas porque estos me van a decir que si no dejo pasar el aire, entonces seguramente no está la chispa vital. Y lo que hizo es que hizo pasar aire sobre un espacio de algodón y luego analizó lo que había en el algodón y efectivamente se dio cuenta que había bacterias. El primer acierto en el experimento de Louis Pasteur fue demostrar que había bacterias en el aire, es decir, que el aire estaba contaminado. Una vez hecho eso, dijo, voy a calentar otra vez el matraz de fondo plano, tal cual lo hizo Lázaro Spallanzani, durante un proceso conocido ahora como pasteurización, que no es otra cosa más que hervir la muestra hasta esterilizarla y después con un mechero de Bunsen, es decir, con lumbre, este de aquí lo deformó y entonces hizo algo conocido como matraz de cuello de cisne. Esta deformación del cuello del matraz tenía una finalidad, que entrara el aire libremente, pero que en el momento en el que el aire chocara en esta zona se generara una barrera mecánica para que se generara como una especie de filtro natural. Y entonces lo que pasaba es que entraba el aire y las bacterias se quedaban acumuladas en esta zona de aquí y el aire que pasaba hacia acá ya era un aire limpio que no contaminaba la muestra, que además con el proceso de pasteurización, es decir, con el aumento de temperatura, esterilizaba toda esta zona del frasco. Y entonces les dijo, noten ustedes que a pesar de que el frasco está abierto, estamos dejando pasar el aire está contaminado, las bacterias se quedaron aquí, pero si el aire no toca acá que está contaminado, entonces en automático esto nos echa a perder. No hay posibilidades de generar vida en ese momento, a menos de que yo rompa el matraz y entonces deje pasar el aire directamente que está contaminado y ahora sí la muestra entra en un proceso de putrefacción. En este momento, entonces, Louis Pasteur demuestra que la generación espontánea no existe. Pero había un problema. Él dijo que el origen de la vida no estaba en la generación espontánea, pero no explicó en dónde estaba. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. ¿No los estoy aburriendo? No. No, ¿No? Entonces llega otros fulanitos, unos gringos, unos que se llaman Oparin y otro que se llama Haldane, y dijeron, bueno, si este no pudo decirnos cómo es el origen de la vida, pues nosotros hay que generar una teoría de qué es lo que debería de hacer. Y dieron una receta para el origen de la vida. De hecho, está publicada en el libro de Origen de la Vida, que seguramente si vas a CCH en algún momento te lo van a dejar leer. Y básicamente el libro resume 4 cosas. Primero, necesitamos una atmósfera reducida en oxígeno, es decir, que en la Tierra primitiva debió de haber hecho falta el oxígeno porque el oxígeno funciona como las tijeras de la química, que cuando tú quieres construir moléculas grandes o complejas, el oxígeno llega y las rompe, las fractura. Entonces, el primer requisito es que no hubiera oxígeno en la Tierra primitiva. Segundo, que hubiera energía. Y esta energía debería de tener muchas manifestaciones: radiación ultravioleta, impacto de meteoritos, maremotos
y un vulcanismo acelerado, es decir, muchos volcanes haciendo erupción. Tercer paso, que hubiera materia prima. Y esta materia prima básicamente era metano, que es un gas, por ejemplo, cuando tú te echas echas metano al ambiente, amoníaco, debería de haber vapor de agua, nitrógeno, fósforo y azufre. Y el cuarto ingrediente era tiempo. Estos fulanos, por dar esta receta, se ganaron el premio Nobel, pero tuvieron un problema. Dijeron, yo postulo la Tierra primitiva, pero no la puedo probar. Entonces tendría que llevarlo hacia una experimentación. Pero los argumentos que daban eran tan sólidos que gracias a eso les dieron el premio Nobel. Esta imagen que yo les puse aquí, alcanzan a ver, es una imagen de la Tierra primitiva que cumplía justamente con las características que decían Oparin y Haldane, que decían, por ejemplo, nosotros, ellos decían, proponemos, voy a desactivar que dibujen porque hay alguien que está dibujando. Déjenme un momentito, deshabilitar la anotación. Listo, porque la otra vez se nos rayoneó todo y ya no sabíamos cómo quitarlo. Si ustedes se fijan y van a hacer investigación a Google, se van a dar cuenta que la Tierra primitiva casi siempre aparece roja. Ahorita les voy a explicar por qué aparece roja. Y entonces, aquí, una atmósfera reducida en oxígeno, energía que se ve inmediatamente, muchos gases que constituyen la materia prima y tiempo. Y a esta teoría se le llama teoría quimiosintética porque básicamente lo que intenta es demostrar que la materia orgánica evoluciona a partir de partículas o moléculas simples. Ese es el fundamento de la teoría. No fue entonces, sino hasta por ahí de los 50 que llegan otros investigadores conocidos, uno como Miller y otro como Urey, que eran un estudiante de doctorado y su maestro de una universidad de Estados Unidos, que lo que hacen es tratar de probar experimentalmente lo que habían dicho Oparin y Haldane, y para eso entonces inventaron un dispositivo. Este dispositivo contenía los 4 ingredientes de la Tierra primitiva de Oparin y Haldane. El primero es que no debería de haber oxígeno y entonces instalaron aquí una bomba de vacío para extraer el oxígeno dentro de la cámara. Es un dispositivo de cristal que contiene 2 bombas de cristal y contiene unos tubos, un enfriador o condensador y un espacio en donde la muestra se deposita. Primer paso de ausencia de oxígeno dado. Segundo paso, energía, y entonces conectaron a esta bomba de cristal, conectaron unos electrodos que asemejarían a los procesos de energía. El segundo, listo. Luego entonces, materia prima, colocaron vapor de agua, metano, amoníaco y otras sustancias, entre ellas nitrógeno, fósforo y azufre. Tercer paso, dado. Y el cuarto paso era tiempo. Una vez que ocurría esto, lo que ellos notaban era lo siguiente, que la bomba aquí de este lado alimentaban la entrada del gas hasta que llegaba acá. Una vez que esto iniciaba los procesos en donde se generaba una chispa, una combustión como tal, lo que hacía es que los gases empezaban a disiparse a través del tubo. Metían el condensador y lo que hacían es que enfriaban a los gases y los convertían en líquido. Cuando tomaron una muestra de acá, lo primero que observaron es que este líquido era rojo. Y este líquido venía cargado de aminoácidos. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas y están presentes solo en los seres vivos. Entonces, el hecho de que hayan aparecido aminoácidos hacía referencia de que a partir de moléculas simples se generan moléculas orgánicas más complejas. Cuando dejan a estos aminoácidos avanzar, en algún momento generan una estructura conocida ya por nosotros que se conoce como ARN y que es indiscutible que es propia de los seres vivos. Esta teoría se llama teoría quimiosintética y prueba de manera experimental cómo a partir de moléculas muy sencillas se generó la vida, dándole la razón a Aristóteles a través de un proceso abiogenético que dice que la vida procede de la no vida, pero no tan fácil o tan simple como él explicaba, de que un tronco se convertía en un lagarto, por ejemplo, sino más bien a través de procesos químicos que eran una suma de características y de propiedades que se habían conjugado para dar origen a los primeros aminoácidos que teñían la tierra primitiva de color rojo. Esa es la razón por la que siempre en las imágenes que te van a presentar
se ve de color rojo porque Miller y Urey probaron que todo el caldo primitivo que se estaba generando en ese momento era rojo. A Miller y Urey también les dan el premio Nobel por demostrar experimentalmente el origen de la vida. ¿Dudas hasta este momento? No. No, ninguna. Creo que no. Si te preguntan cuál es la teoría más aceptada del origen de la vida, pues es la teoría quimiosintética. ¿Qué dice la generación espontánea? Pues la generación espontánea decía que la vida aparecía de la nada o aparentemente de cosas no vivas, como un pedazo de carne, como trigo atraído, por ejemplo, por olor de alguna materia ahí sucia, o alguna otra explicación como la de, por ejemplo, la de Aristóteles. En realidad, todas esas están derrocadas y la que nos queda es la teoría quimiosintética, que es la que les acabo de explicar. Esta teoría explica el origen de la vida y la teoría de selección natural más las leyes del Mendel más la teoría cromosómica explican básicamente la evolución de las especies o de la vida para generar nuevos organismos y por lo tanto aumentar la diversidad en el planeta. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿No? No, ninguna. Perfectísimo. No. Pues si no hay más dudas o si no tienen dudas adicionales de las guías que ya les dieron a ustedes, Creo que no. No, ninguna. ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuántos aciertos tuvieron de química? Me ponen en el chat, por favor, de 12, ¿cuántas preguntas buenas? Vamos a ir leyendo ahí para ir más o menos viendo. ¿Cuántas? A ver, escríbanle. Para saber más o menos. 9, Leo, 9, Álvaro, 8, Shanti, ok, 9, Shanti, Eric, 8, ¿quién más? Ok, 8, 8, 6, 9, ok. Los que han tenido, es evidente que en química van un poco más bajos, pero ahora hay menos dudas o más dudas. ¿Creen que la siguiente vez que se encuentren estas preguntas las pudieran contestar? Sí. 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 ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a hacer, me parece que el examen 2020, la siguiente clase, bueno, esta semana, y es importantísimo debido a que ya vamos a empezar junio. ¿Cuándo es su examen, muchachos? El 27 de junio. 27 de Correcto. junio. Entonces, quiere decir que tenemos básicamente 3 semanas para prepararnos, 3 semanas para aumentar 30 aciertos para estar en un rango de 120 en promedio. Un 89 no nos sirve, un 70 no nos sirve, sí nos sirve un 110, un 115, un 120 o obviamente un 128. A mí nunca me ha gustado que mis alumnos vayan por el mínimo, vamos por el máximo. Entonces, ¿les parece si nos comprometemos todos, de acuerdo a la calificación que tengas, a subir 15 aciertos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Sí. 15 aciertos, no me parece descabellado. Es más, hasta 10 les tolero, pero que se comprometan. ¿Cómo van a hacer para subir estos? A lo mejor en química y biología me regalaron 5 malas. Vamos a subir esas 5 y luego otras 5 de otras materias que les estén costando trabajo. Por ejemplo, si te están saliendo mal las cosas en mate, pues entonces estudia mucho esas partes de matemáticas para que la siguiente vez que te encuentres esas cosas en el examen no te cuesten trabajo. Si te cuesta habilidad verbal, entonces ponte a hacer muchos ejercicios de habilidad verbal como los que vienen en el examen para que lo puedas resolver, ¿sale? Y para que te sientas cada vez más seguro. Esta es la única manera en la que ustedes van a poder ingresar. Se los dice una persona, yo jamás, muchachos, jamás les voy a exigir algo que yo no haya hecho. Se los dice a alguien que jamás ha sido rechazada de ninguna universidad de este planeta, ¿sale? Yo entré en la UNAM todas las veces que he querido, entré al posgrado de la UNAM, entré al doctorado directo de la UNAM y estuve compitiendo con 800 personas por una sola beca, solamente se la daban a una persona y yo me la gané porque todas las veces me preparo para no fracasar, ¿vale? Entonces nunca te prepares para fracasar, prepárate para ir por lo máximo. Y el máximo en tu mente tiene que ser 128, no 110, no 115, no 125, 128, ¿vale?
porque seguramente mucha gente en el examen va a ir a decir, yo necesito 110, Ingesu, voy por 110, pero si tú tienes 128, ¿quién te va a poder quitar de ahí? Nadie. Entonces vamos por nuestra primera opción, ¿les parece? Sí. Sí. Ok. Muy bien, muchachos, que tengan muy bonito día, muy bonita semana y que les vaya mucho mejor en sus exámenes que están por venir, ¿vale? Cuídense mucho, muchachos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Luego, Li. Adiós.